Buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente a este Facebook Live, un espacio que ofrece el Hospital Venancio Díaz Díaz con temas educativos de su interés. Para el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Hoy contamos con Andrés Vélez, él es nutricionista, quien nos va a hablar sobre un tema muy interesante que es alimentación versus salud mental. Bienvenido Andrés y cuéntanos de qué se trata este tema. Hola, muchísimas gracias. Realmente hoy vamos a tratar desde el proceso de alimentación, cómo atenuar esos momentos que de salud mental como ansiedad y depresión empiezan a alterar la ingesta de alimentos como tal, interfiriendo en lo que es alimentación saludable. Andrés, y cuéntanos, alimentación saludable, ¿qué es eso? ¿De qué se trata? Porque para muchos no es claro como el tema. Bueno, realmente alimentación saludable tiene 5 componentes. Primero es que sea una alimentación adecuada. Que sea adecuada consiste en que vamos a tener todos los sustratos para conservar el estado de salud. Segundo, que sea balanceada. Balanceada en el sentido que todos los nutrientes que yo esté consumiendo, los esté consumiendo en la cantidad que sea necesaria de acuerdo al ciclo de vida, porque no es lo mismo que yo esté consumiendo hoy un grupo de nutrientes en comparación con un niño, con una materna o con un abuelito. Tercero, que sea controlado en calorías con el fin de evitar excesos como tal que nos llevarían a un exceso de peso, y ese exceso de peso más adelante puede incurrir en enfermedades no transmisibles como hipertensión, diabetes o dislipidemia. Tercero, que sea moderada, cuarto, que sea moderada, pero que sea moderada en cuanto al aporte de los nutrientes de interés para la salud pública, que son grasas, y dentro de las grasas están la saturada, trans y colesterol, lo que es el azúcar, que vemos como azúcar añadido en algunas bebidas en botella o en caja, y tercero, el sodio o la sal que contienen los alimentos. Y el quinto punto importante con respecto a la alimentación saludable es que sea variada, ya que existen muchos grupos de alimentos, entonces la idea es que consuman esos grupos de alimentos en la cantidad que debe ser. Y si hablamos de alimentación saludable, para muchos sería como, no, eso es muy costoso porque puede ser algo muy diferente a lo que yo consumo. Cuéntanos si realmente es algo muy costoso, explícanos sobre ese tema porque muchos nos han escrito sobre, venga, ¿será que cuesta mucho alimentarme saludablemente? Realmente es uno de los mitos e incluso puede ser uno de los temores que tienen la mayoría de las personas cuando se acercan a los nutricionistas. Una alimentación saludable, equilibrada y balanceada no precisamente tiene que ser una alimentación más costosa, porque dentro del proceso de alimentación, y lo digo por mi experiencia y por lo que hacemos nosotros en nuestra labor, nosotros indagamos sobre qué es lo que consume una persona. Por ejemplo, en el desayuno vos qué consumís, yo consumo arepa, queso y alguna bebida. De acuerdo a eso que consume la persona es que uno trata de modificar o realizar los cambios en pro siempre de mantener un adecuado estado de salud sin precisamente tener que incrementar los costos en ese proceso de alimentación. Qué interesante. ¿Y a partir de qué edad podemos estar hablando de consumir una dieta o tener una alimentación saludable? A partir de los 6 meses de vida que empieza la alimentación complementaria, es cuando empezamos con todo este tema de alimentación saludable y consciente. Porque siendo la etapa infantil la primera, es donde tenemos que empezar a incursionar en ellos los adecuados estilos de alimentación. Entonces ya si yo en un niño de 1 año ya le estoy enseñando lo que es una alimentación saludable, muy probablemente sea un adulto que va a ser sano, ¿cierto? Entonces por eso desde los 6 meses que se inicia la alimentación complementaria es que se empieza el tema de alimentación saludable como tal. Qué bien. Andrés, ya metiéndonos como en esa parte de la salud mental, ¿cómo la alimentación puede influir o afectar a una persona que está depresiva, que tiene problemas de ansiedad? Cuéntanos, o sea, cómo es ese cuento, o sea, cómo se relaciona y cómo los afecta. Normalmente cuando una persona está cursando por un cuadro, por un episodio de ansiedad, muchas veces hay un incremento en el consumo de alimentos y es un incremento de consumo que no se controla. Entonces son personas que dicen, ves que yo soy muy ansioso y me da ansiedad comer. Realmente no es que a mí me da ansiedad comer, sino que yo tengo una situación que me genera ansiedad y el refugio que yo encuentro en ese momento es la alimentación. Que pasa en otros casos en los que son las personas que fuman, están ansiosos, entonces se fuman más cigarrillos. Y hay personas que el refugio lo encuentran directamente desde la parte de alimentación. Y esto me afecta porque entonces yo consumo alimentos de manera exagerada, realmente muchas veces no se sabe qué es lo que están consumiendo y puede afectar entonces esta ingesta de alimentos como tal. O sea que es cierto lo que dicen, que hay ansiedad por comer. Hay ansiedad por resolver lo que me está generando esa preocupación. Por ejemplo, yo tengo una dificultad familiar
y la única forma en la que yo encuentro un respaldo en ese momento para controlar esa dificultad es consumiendo alimentos, pero es más que todo como el refugio que encuentra la persona para poder atenuar o disminuir ese episodio, ese cuadro de ansiedad. Claro que sí. Por eso a veces vemos muchos casos, incluso algunos programas de televisión donde, por ejemplo, aquí Los Mortales, que la gente tiene como su pasado algo psicológico y por eso es que tienden como a comer en exceso, y siempre mencionan exceso como la ansiedad todo el tiempo. Claro, y este es un proceso que tiene que ser en conjunto entre todo el equipo de salud mental y el equipo de alimentación, porque desde alimentación nos podemos encargar de cómo dar unos tips o unas recomendaciones con el fin de que ese consumo excesivo de alimentos se pueda controlar, o que si bien va a consumir alimentos, sean alimentos que sean de alto valor nutricional y nos puedan servir, no solamente calorías y demás. Y desde el equipo de salud mental para apoyar todo lo que es terapia farmacológica cuando se necesite o el acompañamiento como tal. O sea que a ese tipo de personas que tienen esos problemas de depresión y ansiedad, ¿cómo podemos ayudarles desde la parte de nutrición? Por lo que nos explicabas que siempre son una ansiedad y buscan refugio, ¿cómo podemos ayudarlos desde la parte de nutrición? Listo. Primero yo tengo que identificar si lo que yo tengo en este momento es hambre, ¿cierto? O si lo que tengo es sed, porque no sabemos diferenciar muchas veces cuando tengo hambre y cuando tengo sed. También hay que tener en cuenta que muchas veces cuando hay un episodio de ansiedad y quieren consumir alimentos de manera compulsiva, siempre tratan por optar por alimentos que son de alta densidad calórica, alimentos que son fritos, que son cargados de azúcar y que finalmente desde la parte nutricional no van a tener un impacto positivo. En ese caso encontramos personas, por ejemplo, que toman calorías líquidas, que son en botellas, en cajas, ¿cierto? Y que finalmente van a tener en promedio de 30 a 35 gramos de azúcar. Cuando hablamos de gramos de azúcar, puede que sea muy difícil que logren dimensionar cuánto es, pero 35 gramos de azúcar son 5 sobrecitos de los que se le agregan entonces a las bebidas. Cuando yo lo veo como una sola bebida que me tome hoy, puede que eso a mí no me genere ningún riesgo, pero si yo tengo durante un mes, me tomo una gaseosa diaria, entonces ya voy a estar consumiendo 150 sobres de azúcar por mes, pero yo no estoy solamente un mes vivo, yo estoy todo un año, 2 años, 3 años, y eso es lo que yo empiezo a ver que me puede afectar de manera inmediata todo lo que es el aporte de calorías. Y ahorita al principio cuando les mencioné que uno de los puntos vitales de la alimentación saludable es la moderación, uno de los nutrientes de los cuales hay que tener mayor impacto en su reducción es el azúcar como tal. Okay. Recuerden que estamos en vivo para que realicen sus preguntas. Andrés, ¿qué tips o recomendaciones les puedes dar a este tipo de personas que tienen cualquier tipo de ansiedad? Listo. Lo primero es lo que te mencioné ahorita, saber si lo que yo tengo es hambre o sed para poder determinar en qué me voy a basar, ¿cierto? Y con respecto ya al proceso de alimentación, si yo tengo sed, pues lo único que a mí me puede quitar la sed es el agua como tal, ¿cierto? El agua o el suelo, porque si yo tomo bebidas que son en caja o en botella, van a contener azúcar y ese azúcar, por el contrario, me puede dar saciedad al momento que yo me lo tome, porque puede estar frío, puede contener gas y esto me puede generar cierta saciedad, pero más adelante voy a tener mayor necesidad de ingerir líquidos. Entonces, si lo que yo tengo es una sensación de sed, puedo optar mejor o por un vaso de agua o por un jugo natural sin necesidad de agregarle azúcar, porque hay muchos que no requieren azúcar y lo ideal es que no estemos agregando azúcar a los jugos. Para evitar estar consumiendo este exceso de calorías líquidas propias de las bebidas industrializadas. Ya con respecto a los productos de paquete o los productos que encontramos horneados, estos van a tener un aporte de carbohidratos excesivo, muchas veces de sal y un montón de antinutrientes que no van a permitir que yo tenga un adecuado estado nutricional como tal. En este caso se recomienda también mantener julianitas de zanahoria o de apio, porque entonces al yo tener que masticar tanto la zanahoria y el apio, va a permitir que yo sienta una mayor saciedad y que me pueda llenar un poquitico más rápido. También se les recomienda a estas personas que tienen ansiedad, no consigan el plato más grande, porque si yo tengo un plato muy grande, sirvo porciones pequeñas, yo voy a quedar con hambre solo con ver. Entonces se recomienda que el plato sea mucho más pequeño, así yo me sirva la misma porción, voy a ver que el plato está mucho más lleno y esto me va a generar saciedad visual. Y con eso yo lograría entonces tener el consumo de alimentos requerido sin necesidad de estar incurriendo en alimentos extra en el momento del día. Andrés, y si lo que presenta la persona es depresión, en ese caso, ¿cómo se puede afectar esa parte de nutrición o alimentación?
Listo. Aquí por el contrario, muchas veces las personas que tienen un episodio, un cuadro de depresión, no están consumiendo de manera excesiva los alimentos, sino que restringen el aporte de calorías como tal y están consumiendo menos de lo que se recomienda en el día. Una de las recomendaciones principales que nosotros como nutricionistas ofrecemos a toda la población en general es comer 5 momentos al día: desayuno, media mañana, el almuerzo, el algo y la cena, que sean 5, ¿cierto? Ya si hay una condición especial, pues podríamos incluir la merienda, pero normalmente son 5. Cuando se tiene este episodio o cuadro de depresión, muchas veces se reducen a solamente 2 de las 3 comidas principales y el aporte de calorías es mínimo. Como yo tengo ese aporte inferior de calorías y nutrientes, voy a sentir sensación de debilidad, agotamiento continuo, puedo presentar una hipoglicemia, lo cual me puede exacerbar más adelante todos estos síntomas depresivos. ¿Qué se les recomienda a ellos? Siempre a tratar de consumir alimentos, cantidades pequeñas, pero ya mucho más seguido, ¿sí? O incrementar el valor nutricional de algunas preparaciones. Por ejemplo, si yo tengo depresión y voy a almorzar, lo ideal es que yo no me coma la sopa de primero, porque la sopa va a tener una cantidad de líquido que me puede generar una sensación temprana y no voy a estar consumiendo una cantidad adecuada de nutrientes. Si a mí me gusta mucho la sopa o en ese momento en el episodio depresivo solo quiere consumir eso, pues entonces yo trato de hacer una sopa o una crema que contenga la carne, donde ahí tenemos proteína y tenemos hierro, que contenga alguna verdura para que nos aporte fibra y todos los micronutrientes, y que tenga algún carbohidrato como papa, yuca, plátano, guineo, etc. Para que con esto, así yo me coma solamente 5 cucharadas de esta crema, me esté aportando algo de nutrientes en comparación a una sopa habitual, que generalmente es preparada con caldos concentrados, y estos caldos concentrados pues, nos incrementan el aporte de sodio en el día, que no está dentro de lo recomendado en los ítems de alimentación saludable. Andrés, ¿qué es más importante, la cantidad o la calidad? Bueno, esto sí es un tema importante porque muchas veces las personas me dicen, yo tengo que comer mucho porque entonces yo tengo mucho trabajo y mientras más como voy a estar más nutrido. No es precisamente lo ideal, ¿cierto? Yo tengo que primar en mi consumo de alimentos la calidad de los nutrientes que yo me estoy consumiendo versus la cantidad. Porque yo me puedo comer una libra de arroz en el almuerzo y nutricionalmente, ¿ese arroz me puede aportar algo? Sí, claro, me aporta carbohidratos, aminoácidos, pero no me va a aportar la cantidad suficiente de nutrientes que yo puedo reemplazar al momento de acompañar ese arroz con algo más. Entonces siempre hay que tratar de verificar es la calidad de los alimentos que yo estoy consumiendo. Y el hecho de que la calidad en estos alimentos hay veces lo asocian con los costos, no siempre es así. Porque entonces yo les digo, vamos a mirar el tipo de aceite que estamos utilizando, ¿cierto? ¿Qué hay que tener en cuenta al momento de elegir el aceite? Y muchas veces me pueden decir, que sea un aceite clarito, ¿cierto? El aceite clarito no precisamente me habla de la calidad nutricional del aceite, porque los mejores aceites tenemos el de oliva, y si nos fijamos el aceite de oliva es oscuro, ¿cierto? Entonces el color no me habla precisamente de la calidad. Cuando yo me doy cuenta que, por ejemplo, en el aceite que estamos aquí en este alimento, cuando el color sí me dice que no es de muy buena calidad nutricional, pues cuando hay una casa que tiene una ollita, la mitad de la olla llena de aceite, y ahí fritan y fritan, es muy distinto el color que tiene el lunes al que tiene el sábado. Claro. Ya el sábado es mucho más oscuro y ahí sí me habla de que ese aceite ya no es de buena calidad. Pero cuando yo lo voy a comprar por primera vez o lo voy a adquirir de manera inmediata, el color precisamente no me tiene que decir que es de muy buena calidad. Entonces, para que tengan en cuenta que la calidad siempre está por encima de la cantidad. Siempre, siempre. Bueno, ya para finalizar, yo sé que esa pregunta o este espacio es muy amplio, pero ¿cómo sé qué tan alto es el valor nutricional? Para así como muy resumido, porque sé que es algo muy amplio, ¿qué nos podrías contar sobre eso? Importante es que antes de yo conseguir un alimento, yo pueda identificar la lista de ingredientes en la parte de atrás y el etiquetado nutricional. El etiquetado nutricional está hecho en orden de los nutrientes que más me afectan a los que menos me afectan. Entonces, por eso empezamos con calorías totales, grasa, carbohidratos, azúcar, etcétera, ¿cierto? ¿Cómo me doy cuenta yo que un alimento tiene muy buenas propiedades nutricionales? Primero, tiene un muy buen aporte de fibra, y para que tenga un buen aporte de fibra me debe aportar más del 10%. ¿Dónde me doy cuenta? Cuando en la etiqueta nutricional, en la parte de atrás donde dice fibra, voy y me aporta más del 10%, listo, ahí contengo fibra en ese alimento. Y también es importante que podamos verificar es la lista de ingredientes. Un alimento, mientras más ingredientes contenga, está más industrializado, tiene más procesos de intervención nutricional, entonces lo ideal es que tenga la menor cantidad posible. Y también en el orden que aparecen en la lista de ingredientes es de lo que más tiene a lo que menos tiene este alimento como tal. Entonces, para que tengan en cuenta que son tips muy básicos, pero nos pueden ayudar mucho al momento de saber qué alimentos voy a elegir cuando esté haciendo la compra de ellos.
Bueno, Andrés, muchas gracias por acompañarnos, gracias a todos los que nos están acompañando y se conectan a diario. Recuerden que en el Hospital Venancio Díaz Díaz estamos unidos por la vida.